Vamos a ser 100% transparentes, 100% honestos, porque con la historia no se juega. Con los personajes ficticios, claro que puedes crear, hacer y deshacer, pero con la historia no. Entonces, justamente cuando tú estás trazando y escribiendo una historia, la historia siempre tiene que ser culpa del personaje. Las decisiones que tomen los personajes va a afectar el rumbo de si van a salvar a alguien o no. ¿Cómo están, querido auditorio de Pero Querías Hacer Cine? Bienvenidos a este nuevo programa. Hoy tengo el honor y el gusto enorme de tener aquí sentada a una gran amiga, tremenda guionista, compositora, escritora, poeta, muchas cosas. Victoria Arbañanos, bienvenida. Gracias, Moni, estoy feliz de estar aquí. Mil gracias por invitarme. Gracias a ti por venir, finally. Les quiero contar que la quiero tener hace muchos programas aquí, pero es culpa de Alfredo Félix Díaz y te culpo en público, porque me hubiera encantado tenerlos aquí a los dos, porque son los guionistas originales y los creadores en conjunto con Leo Simbrón de alguna serie muy importante para nosotros que se llama Cada Minuto Cuenta. Vic, entre otras muchas cosas, bueno, pues ella estudió en escuelas de monjas durante muchos años. Y fue muy feliz. Y fue muy feliz, y está sana, y está cuerda, y tampoco le fue tan mal. No, me fue increíble. A mí sí, las monjitas de mi colegio eran The Sound of Music, o sea, literal. Sí. O sea, a ella le fue muy bien, la verdad. Sí. En eso, y pues tiene una gran formación y tiene unos valores y unos principios muy bonitos, primero por su casa y después por esas escuelas. Después estudió en la Universidad de California. Allá estudió cine, estudió guionismo, estudió composición musical, estudió mercadotecnia digital, literatura. También tuviste la oportunidad de estudiar en Londres, sí, en algún periodo de tu vida. Y pues bueno, ella trabajó en sus inicios en Televisa durante nada más 10 años. Sí. Fue tu gran escuela de las sí, telenovelas y de hacer historias que conectan con las grandes masas. Sí. Que es algo de lo que quiero que platiquemos mucho ahorita. Claro. Porque es súper importante en esta época en donde estamos como en un cisma, sí, ahí medio raro, en donde no conectamos de pronto con nuestras películas. Sí. Esos inicios y ese aprendizaje tuyo es como súper valioso. La recordarán por haber escrito proyectos como Tierras Salvajes, Las Amazonas. Sí. Y pues bueno, con nosotros hace ya 12 años una serie que se llama Dogma, sí, que amamos y adoramos y que la recordamos con muchísimo cariño, en conjunto con Joe Rendón. Sí. Y pues bueno, en esta última etapa con esta serie tremenda, sí, que nos tocó todos los corazones y que es una gran memoria colectiva y es una, pues sobre todo creemos, y siempre la hemos pensado así, es un homenaje para los vivos y muertos y para los grandes héroes y heroínas mexicanos. Cada minuto cuenta. Sí, así es. Ya sobrevivimos, ya estamos aquí. Después de psiquiatra. Después del psiquiatra y de muchas cosas, sí, we are alive. Yeah. Gracias a Dios. Pero es que sí, cada minuto cuenta, la verdad, para nosotros fue importantísimo. Y tú que lo dijiste perfecto, Moni, porque es un momento de la historia en que parte a México en un antes y un después. Y es un momento en la historia donde se cuenta la experiencia de vida de los héroes sin capa, que a lo largo de las décadas y de los años se les fue poniendo, más bien se les fue reduciendo a ser un número dentro de una data, a ser parte de un estudio demográfico, y la verdad es que todos tienen cara, todos tienen rostro, todos tienen vida, y eran unas personas antes del terremoto y se convirtieron en alguien más después del terremoto. Y lo más importante es lo que yo le quería enseñar con esta serie, no nada más a México sino al mundo, es la solidaridad que tienen los mexicanos ante la crisis.
Porque si ustedes se fijan, en ningún tsunami, en ningún terremoto, incendio, el desastre natural que tú le quieras, gustes y mandes de otra parte del mundo, no se ve esta solidaridad y esta unión entre las personas. No se ve. Y aquí los mexicanos se desbocan y se desviven por salvar a una persona completamente desconocida que no tiene ningún tipo de interés a cambio más que rescatar esa vida que merece vivir. En un momento donde el mundo está completamente de cabeza, quebrado, tenemos una contaminación y un cáncer emocional preocupante, pero sumamente preocupante. Esta serie viene a poner a la vida en el centro de la historia, cosa que la gran mayoría de las demás series y películas ya no hacen, porque están convirtiendo a los asesinos masivos en fuentes de entretenimiento. Y está preocupante que eso esté sucediendo. Y cada minuto cuenta va a contar la vida, los héroes y, a mucha honra, la unión de las clases sociales, de las etnicidades, de las creencias religiosas, de las creencias, ideologías que rigen dentro de su sociedad, porque es un momento donde se entierran todas las diferencias y renacen todas las similitudes. Y si nosotros siguiéramos ese momento de unión social, México sería una potencia imparable. Imparable. Pues esa es la razón y el motivo de las grandes guerras y de los grandes conflictos entre los humanos. La falta de solidaridad, de empatía, decíamos hace ratito, no hay grises, todo es blanco o negro. Sí. ¿Y qué más da? Sí. Pues si podemos encontrar un camino gris. Sí, exactamente. Y no es cierto. O sea, sí la vida sí tiene 50 Shades of Grey. Y la hermosura está en la otredad, que es lo que decía Guillermo del Toro cuando hizo Frankenstein. La gente no quiere ver la hermosura que hay y la belleza y la nobleza que hay en la otredad, porque la otredad siempre es señalada, castigada, y discriminada y competencia. Y al contrario, ahí es donde está la unión, ahí es donde está la compatibilidad y la fuerza, en la otredad, en saber reconocer esa belleza tuya. Sí, es muy cañón, es muy cañón. Vic, cuéntanos un poquito de tus inicios, de cómo decidiste que ibas a dedicarte a la comunicación, luego que te ibas a dedicar a escribir porque te gusta mucho la música, haces música también, haces poemas también, y pues te fuiste a la narrativa. Y te fuiste al tema de cuentacuentos. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo fue? Bueno, todo empieza cuando yo era chiquita. El storytelling, hacerme historias a mí, digamos que fue mi mecanismo de sobrevivencia, porque yo tuve una infancia muy dura. Yo sufrí muchísima violencia doméstica, muchísima agresión, y mi refugio fue cuando me encerraban en el cuarto con llaves, sin comer, sin cenar, sin tomar agua, sin desayunar, o sea, me llevaban al hambre severa. Mi forma de subsistir era contándome historias y saltar a un mundo fantástico donde yo era especial, donde yo valía la pena. Entonces, yo me acuerdo de toda esta imaginación, hacérmela una especie de escudo para sobrevivir one horrible day at a time. Entonces yo desde chiquita, pues yo veía que mis amigas en el colegio tenían amigas y amigos imaginarios, y yo dije, pues yo también, pero pues mi amigo imaginario era Jesús. Entonces yo con Jesús para arriba y para abajo, y eso fue mi salvación, de sentirme acogida y protegida de cierta forma. Y yo le pedía desde chiquita, imagínate, yo le pedía que por favor, que sí hiciera realidad a Peter Pan, y que hiciera realidad al País de Nunca Jamás, para que Peter Pan viniera por mí y me llevara
al país de nunca jamás y yo nunca regresara y yo fuera niña toda mi vida. Entonces yo todas las noches abría todas las ventanas de mi casa porque iba a llegar Peter Pan por mí. Por supuesto, nunca pasó. Pero ya de grande, cuando yo fui al psicólogo, era psicóloga, mi psicóloga me dijo, fíjate cómo sí hizo el país de nunca jamás. Y te dio una imaginación para contarte historias. Y esa capacidad que te dio Jesús fue tu Neverland. Y por eso pudiste sobrevivir. Entonces, yo desde chiquita dije, yo me quiero dedicar a contar historias. Y me acuerdo perfecto un día que llegaron con el panfleto mis papás de The Phantom of the Opera, de Andrew Lloyd Webber. Y yo puse la música y leí la historia y dije, ¡ah! ¿Qué es esto? Yo no me la podía creer. Yo me identificaba con el fantasma, porque era el rechazado, era el feo, era el que nadie quería, era el que daba susto, era el problema, entonces... Y yo identificaba el dolor que este personaje sentía, lo canalizaba por medio de su música. Y cuando canta Music of the Night y Christine, y entonces yo decía, ¡ah! ¿Qué es esto? Entonces de ahí descubrí a Andrew Lloyd Webber y empecé a descubrir todas sus obras. Dije, no, yo quiero hacer esto. Y desde chiquita yo me puse como meta a contar historias que de cierta forma pudieran sanar. Y de ahí viene... O sea, no viene de, ay, pues me maté a comunicaciones. No, o sea, viene de ahí. De una necesidad de escapar. Exactamente. De ser feliz de alguna manera distinta. Sí. Entonces, creo que ciertamente tu historia, yo quería como tocar esto más adelante, te me adelantaste muchísimo. Pero sí, Victoria es una... mujer hecha y derecha, completa, sana de su cabeza, sana de su corazón, a pesar de haber vivido todas estas situaciones terribles de maltrato y de humillación y de encierro y de muchas cosas en casa. Y pues bueno, su superación y la manera de llevar toda esta cosa horrible a un lugar de luz, a un lugar de crecimiento, a un lugar de supervivencia, pues nos demuestra cómo sí se puede y cómo puedes las cosas horribles cambiarlas y utilizar tus propias herramientas para estar en un mejor lugar. Correcto. Entonces, eras muy chiquita y, o sea, sí, cuéntanos un poquito cómo fue que de pronto estabas en la escuela en California estudiando cine. Uh-huh. Bueno, primero entré a la Anáhuac a estudiar comunicaciones, pero vi que no tenía nada de cine ni se encaminaba a nada cinematográfico. Entonces dije, ¿qué hago aquí? Entonces me puse a estudiar para aplicar a los SATs de UCLA, que son dificilísimos. Troné la primera vez que apliqué. Entonces estudié un año más nada más para poder pasar los SATs. Entonces ya los pasé, entré, y cuando yo entré todavía no era la licenciatura per se de cinematográfica, tenían una cosa que se llamaba UCLA Extension, que era desde el día 1 veía cine, en vez de entrar a un tronco común de 2 años y entonces ya empezabas más o menos a ver cine. Entonces entré a estudiar guionismo y composición musical cinematográfica en Certificate Program de 3 años. Y no me la podía creer, porque de venir a tronar matemáticas toda mi vida y clases particulares toda mi vida, porque yo no entiendo qué es 2 más 2, a llegar a analizar Gladiator y Braveheart y Citizen Kane, que chingan mucho con eso, y todas las películas enormes de los Óscares y la dirección y el storytelling y la psicología que debes estudiar detrás del storytelling, me apasionó, me fascinó. Dije, toda mi vida quiero contar historias, y más si se trata de escribir historias para ser interpretadas, no nada más leídas. Porque es una magia que involucra a centenares de personas que todos son genios y tienen unos dones y talentos impactantes. Y yo me acuerdo
ser la más bruta de mi generación. O sea, habían unos talentazos en mi generación, unos guiones que entregaban, madre santísima. Y entonces iba paralelamente estudiando composición musical para cine, que es film scoring, y al final, ya después de los 3 años, lo que te toca hacer, te ponen una escena de una película que ellos escogen. Ellos tienen los derechos de todas las películas, las universidades en Estados Unidos, entonces le pueden quitar la música para que entres tú con tu composición y a la orquesta y órale, tienes que investir a la escena. Y me tocó Great Expectations. Me tocó la escena de cuando él llega a gritarle a Stella en la ventana y Stella ya no está, ¡Stella! ¿No? Entonces, todos los cinéfilos conocemos la música de Great Expectations, que es espectacular. Yo me quería morir, yo lloraba, yo decía, no voy a pasar, voy a reprobar, todo el dinero de mis papás se va a ir a la basura. Yo le lloraba al profesor, ponme otra película, ¿por qué esta? Me dijo, no, esta. Entonces, hice mi composición. Obviamente me ayudó muchísimo el profesor a reescribir, porque pues una cosa es escribir para piano y otra cosa es escribir para orquesta. Ahí sí llora, es dificilísimo, pero sobre todo escribir para orquesta al timing de la escena, al timing del mundo interior del personaje, donde va a haber el character reveal, tiene que caer el beat musical. ¿Cómo es esa partitura físicamente? Es una cosa de este tamaño, donde están los pentagramas de todos los instrumentos que estás usando, van no nada más al beat de la música, sino al beat de la escena, al beat de la emoción, porque la música en el cine lo que hace es predisponerte a la emoción que está sintiendo el personaje. Entonces tienes que bring the audience in perdón que hablo la mitad en inglés, pero lo estudié en inglés, al inner world del personaje. Entonces aquí tú tienes que ver, cuando estás componiendo, dónde está parado el personaje psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente, y dónde está el plot point de la historia. Sobre eso tú tienes que hacer una música, se les llama themes. Cada personaje tiene su propio theme, y cada theme de la historia tiene su propio momento musical. Entonces le tienes que hacer ese theme al personaje con el movimiento musical del beat de la escena y del guión. Entonces, sobre eso tú tienes que ver qué emociones está experimentando el personaje, qué beat. Entonces, ¿qué escala vas a usar? ¿Una mayor, una menor, una cromática, una decromática, una increscendo, qué instrumentos lo van a embestir? ¿Cómo vas a hacer esa variación para que no se sienta repetitiva la melodía principal musical? O sea, es todo un tema. Y me tocó Great Expectations, yo quería llorar. Bendito Dios, la pasé. Pero fue dirigir a la orquesta, digo, no una orquesta de 80 músicos, obviously, pero aunque sí, sea una camerata, 10, 12, 15. Fueron 20 claro, 20 músicos, y la pantalla enorme con la escena y el pentagrama del tiempo. Entonces tienes que ir dirigiendo, tú vas viendo lo que está pasando, y era impresionante porque no tiene música. Entonces es tu música la que ahora está invistiendo a Great Expectations, y para mí fue una presión impresionante porque fue la primera película de Alfonso Cuarón en Estados Unidos, y fue un trancazazazo porque es algo espectacular. Es la mejor adaptación que yo he visto de Charles Dickens, punto. Y la dirección que se aventó Cuarón fue fenomenal, y la música a todo mundo se le quedó aquí y aquí. Entonces yo era de 3, 4 y empiezas. No, bueno, yo me acuerdo que a mí me temblaban las piernas porque tienes a todo el panel de los profesores de los sinodales de UCLA calificándote. Yo me temblaba mi pentagrama me temblaba. Entonces, y tienes que ir dirigiendo mientras estás viendo la escena, y le tienes que dar al momento de la emoción del personaje, y si no, tronaste la materia. O sea, entonces toda la carrera la estás estudiando para ese momento, para tu examen final de los 3 años. Entonces yo era de,
Yo me acuerdo mi medalla de la Virgen de Guadalupe aquí adentro y decía, por favor, guíame, porque yo quería llorar del nervio. Bendito Dios, la saqué adelante, pude escribirla, porque hay trucos, ¿no? O sea, si tú sabes escribir piano, sabes escribir todos los instrumentos, porque a diferencia de los demás instrumentos, el piano tiene la clave de fa y la clave de sol y la clave de do, donde en esas escalas estás escribiendo la partitura, y todos los demás instrumentos es o clave de sol, ahí se escribe solamente, o clave de fa o clave de do, y ahí se escriben. O sea, la mano izquierda es la clave de fa, por ejemplo, la mano derecha es la clave de sol. Entonces, cuando tú sabes tocar piano, pues ya sabes escribir para orquesta. Pero, o sea, sí tienes que estudiar la composición y cómo va de los violines y de los instrumentos de cuerda. La armonía. La sincronicidad. Sí, claro, la sincronicidad. Pero era una cosa increíble porque a la par que me estaban enseñando las 9 sinfonías de Beethoven, me estaban enseñando los Beatles. O sea, sí los enseñan en la universidad a los Beatles, sí, claro. Y eso los hace punto y aparte como músicos. Porque son los únicos músicos modernos que enseñan, ¿eh? No enseñan a nadie más. Entonces, era impresionante estar estudiando a Mozart, a Chopin, a Rachmaninoff, a Puccini, a Tchaikovsky, a Liszt, y a la par estar estudiando a Paul McCartney. O sea, dices, ¿dónde están estos güeyes? A ese nivel están los Beatles. Yo era la más rayada porque no hay en la tierra fan número 1 más que los Beatles que yo. O sea, porque All You Need Is Love. 100%. O sea, groupie de Sir Paul, yo aquí presente. 100%. Y así fue, Mon. Y entonces en screenwriting pues te gradúas con un guión cinematográfico. Y yo escribí un guión de La Conquista de México contando el amor de Hernán Cortés y la Malinche. Y como este es un mundo desconocido para los gringos, pues sí es algo que les impresionó mucho y me saqué 10. Bendito Dios. Pero ya después pasaron 20 años y toda la información histórica que ha salido, dije, bendito Dios que yo no le llevé esto a ningún productor porque ya no cuaja, ya sabes, entonces ya se tendrá que reescribir. Pero fue una experiencia increíble esos 3 años, aprender a desarrollar personaje en cualquier tipo de género, porque sí se desarrollan distinto dependiendo del género. O sea, en drama se desarrollan a partir de la herida, en comedia se desarrollan a partir del defecto, en thriller y en terror literalmente se desarrollan a partir del pecado textual, en fantasía se desarrollan a partir del sueño. Entonces tú tienes que estudiar muchísima psicología, yo estudié muchísimo Carl Jung a lo largo de los 3 años, claro, para entender el trauma, cómo se trabaja un trauma, para entender el dolor desde el punto de vista de un personaje, y sobre todo entender que cuando tú escribes, tú no puedes juzgar a tus personajes, aunque no tengan tus creencias, porque el personaje no eres tú. Tú no piensas como él, no crees lo que él cree, no sientes lo que él siente, no has vivido lo que él ha vivido, y es importantísimo tener un desarrollo de personaje pulcro before page 1. Claro, pero ¿cómo puedes construir sin juzgar? Es bien difícil. Es bien difícil. Tú eres la encargada de hacerle ese background a ese personaje. Exacto. Si tus personajes están vacíos, si no tienen una historia detrás, si no tienen un background, no puedes construir lo que le está sucediendo en la historia y lo que va a suceder después de la historia. Exacto. Que esa es la idea de una narrativa audiovisual completa, integrada. Exacto. Entonces, juzgas porque tienes que, para poderlo construir. Lo importante en el caso del guionismo cinematográfico es que puedas separarte y separar a tu personaje y las características que tiene uno de tus protagonistas, el otro no la tiene, y los personajes que vienen en la siguiente escala se tienen que diferenciar o identificarse con esos para poder construir la historia alrededor de. Exactamente, sí, 100%. Y lo que haces ahí es cuando implementas la psicología, porque cuando tú empiezas a ver a los personajes a través de la psicología, dejas de juzgar. Uh-huh. Porque, por ejemplo, una regla de oro, literalmente, y te la meten desde el día 1 que te sientas en tu salón de clases, es: el antagonista siempre piensa que es el héroe de la historia. Siempre. Porque él tiene las razones perfectamente sólidas de por qué está haciendo lo que hace en contra del héroe de la historia.
y son completamente justificadas, o sea, desde un punto psicológico. Y luego el antagonista es adorable y lo amas y de verdad quieres que le vaya bien. Quieres que gane. Sí, un character study fuertísimo que de este ejemplo, por ejemplo, es la película de Joaquín Phoenix en Joker. Es un character study de cómo el antagonista cree que es el héroe de la historia y la víctima de la historia. ¿Y tú como espectador qué? Igual. Y tú como espectador que vas a ver al Joker que tienes aquí en el DNA, que es el antagonista de Batman, cuando acabas la película, digo, no solamente por la actuación magistral de Joaquín Phoenix que se aventó, sí, que es de standing ovation, pero el guión, la escritura de cómo está escrito ese personaje también es magistral, porque todo viene desde Aristóteles, desde los antiguos griegos, y Aristóteles es el que trazó cómo se construyen y se deconstruyen los personajes y cómo se traza y se cuenta una historia con el viaje del héroe. Entonces, desde ahí se aplica con Homero, de ahí, o sea, Shakespeare, todo el mundo aplica el viaje de Aristóteles. Y la psicología que un personaje se tiene que afrontar para poder construir esa historia. Y la regla de oro es: the greater the villain, the greater the hero. Entonces, cuando un truco que siempre debes de hacer es: primero desarrolla al antagonista y echa todas las carnes al asador. Una vez que lo tengas, entonces alrededor de eso construye tu héroe, porque lo vas a dejar. ¿Cuál Batman? Y es cierto, cuando tú haces ese truco... ¡Les acaban de dar un tip de oro! Sí, cuando haces ese truco, entonces tienes un personaje inolvidable como el centro de tu historia, porque se está afrontando continuamente no solo a los stakes de la historia, sino a un antagonismo real y humano que está confrontándolo con lo peor de sí mismo. Claro. Continuamente. Y entonces eso construye, o sea, lleva la historia a otros niveles. Y es cierto. Platícanos un poquito cuando tuviste por primera vez a un señor que se llama Leonardo Simbrón, a quien queremos mucho. Leo. Que nos contaba la historia de su papá. Sí. Y que muy entusiasta nos decía: hay que escribir la Biblia, hay que escribir los personajes, hay que hacer este pitch. Sí. Ahora sí ya es el tiempo. Sí. Todo fue... Leo, yo lo amo con todo mi ser. He aprendido tanto de él y no sabes lo agradecida que estoy con todas las oportunidades que me ha dado él y tú, Moni. Qué bárbaro. O sea, porque a mí me ha costado mucho mi trabajo, o sea, y mi carrera, porque pues empezando en telenovelas en México, pues hay un tabú de telenovelas hasta para allá, tú no sirves. Pero pues tú no puedes empezar una carrera tocándole la puerta a Steven Spielberg de: ay, hola, soy Bombón, me abren la puerta. Estudié en el Regina. No, güey, o sea, no pasa así. You need to earn your seat on the table. Entonces, yo estaba recuperándome de un cavernoma cerebral que me dio, que se me tronó una venita. Y de repente me habla Leo y me dice: ¿ya estás curada? Y yo: no. Digo: es que acaba de salir la oportunidad con Amazon de hacer una serie del terremoto. Y ay, se me había olvidado cuando lo tenías aquí, se te veía. Sí, ¿te acuerdas? Muy horrible. Sí, aquí se me veía. Bueno, o sea, ya para que se vea lo que había por dentro. Sí. Y entonces yo estaba en el hospital, conectada a 47 máquinas, recuperándome. No llegó a ser aneurisma porque no se tronó la vena, pero se tronó el vaso capilar. Entonces, the pain and the danger is as much. Entonces, me habla Leo y me dice: es que tenemos que hacer ya la Biblia. ¿Cuándo sales del hospital? Yo: can you give me a break? O sea, me estoy recuperando de un vaso capilar en el cerebro tronado. My brain is bleeding. O sea, literal. Déjame respirar tantito. Entonces, salí del hospital. Bueno, cada quien sus urgencias. Exacto. Salí del hospital y dije a Leo... Qué inconsciente, Leonardo. Ya estoy fuera del hospital. Se supone que tengo que estar tranquila, estoy con Ribotril. Entonces, pues
pero estoy chill. Estoy chill, déjame empezar a leer y empezar a investigar para por lo menos hacer una carpeta de investigación. Y sobre la carpeta de investigación entonces ya vamos creando la carpeta narrativa. Va. Entonces empecé a hacer la carpeta de investigación y ya me presentó con Freddy. Y ya que teníamos la carpeta de investigación, o sea, yo le dije a Freddy, no creas que esta es la carpeta narrativa, o sea, esto es de qué pasó. Entonces ya sobre eso empezamos a crear a los personajes. Y lo que siempre quisimos fue, como esto es un momento tan importante en México, socialmente, o sea, esto es importantísimo entender que cada minuto cuenta, no es una serie de un desastre natural, es un drama social. Claro. Entonces empezamos a construir a los personajes a raíz de las experiencias vividas. Leímos 3 libros. Entrevistamos a doctores, enfermeras, ingenieros, sobrevivientes, estudiantes de la UNAM de ese momento. A la pulga que todavía vivía. A la pulga, entrevistamos a ingenieros civiles y todos nos empezaron a dar sus experiencias de vida de qué tuvieron que hacer para salvar a las víctimas enterradas y por qué se cayeron los edificios que se cayeron. Una corrupción detrás de la industria de la construcción donde está metido el gobierno, donde estaba usando materiales de quinta. Entonces, era impresionante. Lo que se nos quedó guardado aquí fue toda la corrupción que destaparon las constructoras que hicieron Tlatelolco. Sabían que si temblaba tantito fuerte, se iban a derrumbar. Se iba a caer ese. Sí. O sea, porque no es casualidad y no fue... O sea, Tlatelolco es un conjunto de conjuntos habitacionales. Y solamente en el 85 se cayó el edificio Nuevo León, que estaba particularmente mal construido. Exactamente. O sea, sus cimientos de veras no daban. No. Por eso se hizo un sándwich. Sí, no daban. Y las personas que los confrontaron fueron boletinadas de la industria de la construcción y nunca jamás en su vida pudieron volver a trabajar en construcción. Y no dieron la cara tampoco nunca, pero tampoco nadie los encontró, pero tampoco están en la cárcel. Uh-huh. Exacto. Y todos sabemos quiénes son. Sí, todos sabemos quiénes son. Y en ese momento Fred y yo dijimos, no nos podemos quedar callados y tenemos que traer esto enfrente, porque hay algo que sí hay que mencionar. Cuando eres guionista, tienes la responsabilidad de decir la verdad, siempre. Le pese a quien le pese, le guste a quien le guste. Es importantísimo. Sobre todo cuando es una historia basada en hechos reales. 100%. Y cuando hay una referencia histórica de gente que está viva, muchísima gente que está viva. Totalmente. No podíamos ser falsos ni inventar cosas que no, ni para bien ni para mal. Sí. Porque eso duele al inconsciente colectivo y al consciente de la gente. Exactamente. Eso era una premisa muy importante. Sí. Importantísima. Y entonces fue cuando Freddy y yo dijimos, vamos a ser 100% transparentes, 100% honestos, porque con la historia no se juega. Con los personajes ficticios, claro que puedes crear, hacer y deshacer, pero con la historia no. Entonces, justamente cuando tú estás trazando y escribiendo una historia, la historia siempre tiene que ser culpa del personaje. Pero en este caso, que es un terremoto, que no es culpa de nadie, las decisiones que tomen los personajes va a afectar el rumbo de si van a salvar a alguien o no, si van a poder lograrlo o no. Entonces esa responsabilidad de la vida sí está en sus hombros. A través de las entrevistas y de los documentales y los libros que leímos, entonces fue que pudimos empezar a construir a los personajes y no queríamos que la serie se volviera en un panfleto de escarba encuentra, sino todos tienen un duelo ya, todos tienen una vida rota, todos están destruidos por dentro y el terremoto es una confrontación con lo que tienen que reconstruir interiormente. A partir de cada vez que mueven una piedra, remueven una piedra dentro y todos deben caminar hacia la sanación porque deben perdonarse a sí mismos por los errores que han cometido. Y el terremoto resulta ser una transformación interna que les permite salvar las vidas que están dentro de los escombros.
¿O no? ¿O no? Porque no, o sea, no es cuento de hadas, no pudieron salvar a todos. Y eso es desgarrador. No siempre se puede, pero aún así tienes que seguir adelante, pase lo que pase. Lo saques vivo, lo saques muerto, lo saques moribundo, no importa. Tienes que sacrificarlo todo por sacar hasta la última persona posible. Y en el trayecto van sanando ellos mismos y confrontándose con su pasado. ¿Cuál fue el reto más importante para ti como main writer de las 2 temporadas en conjunto con Alfredo? Porque es una historia demasiado coral y pasan demasiadas cosas al mismo tiempo. Uh-huh. Pero seguramente hubo enormes retos. Sí. ¿De cuáles te acuerdas? De entrada, decidir, entre todo lo que pasó en el terremoto, decidir qué mostrar y qué no, y qué entretejer con los personajes y qué no. Es demasiada información y era overwhelming, porque no había, o sea, tenías un punto de partida, pero no un punto final, porque nosotros teníamos 24 horas a partir del terremoto. Entonces, ir contando hora por hora, minuto a minuto qué iba pasando, eso fue lo más difícil de todo en el sentido de estructura, porque teníamos que investigar cómo fue los rescates a partir del derrumbe, y hubieron muchísimas cosas que pasaron a las 6 de la tarde, que pasaron al día siguiente, que pasaron 10 días después y no al momento. Entonces eso no podíamos tocar, porque luego se le ocurrió minuto a minuto y hora a hora a partir del terremoto. Entonces teníamos que ver verídicamente qué pasó a las 8, qué pasó a las 9, qué pasó a las 10, y hay muy poca información porque nadie dijo, pues mira, a las 10 de la mañana, no. Entonces fue una investigación profundísima de ir discerniendo las primeras horas del terremoto, qué sucedió entre el shock. Porque además acuérdense, y si no lo saben porque son muy jóvenes quienes nos estén viendo y escuchando, este terremoto pasó en 1985, hace nada más y nada menos que 40 años. Los medios de comunicación eran muy distintos a lo que son al día de hoy. No había internet y además cerraron las cámaras y los micrófonos porque el gobierno no quería que se supiera la magnitud de la situación que estaba viviendo el país, porque venía algo que se llama mundial. Uh-huh. Correcto. Que si coincide con las fechas y con las cosas que están pasando es mera coincidencia. Mera coincidencia. Vamos a esperar que no tiemble, por ejemplo. Pero sí, o sea, era... No hay información, no está en los anales más que de las hemerotecas, de las bibliotecas, de hablar con los arquitectos, de hablar con los periodistas, uh-huh. vivos. Porque pues hace 40 años hay mucha gente que desafortunadamente ya no está. Exactamente. Y por ejemplo, todo el trabajo que hizo Iván Salcido como cronista del terremoto es extraordinario. Trabajos que también hicieron los de archivos de documental, nos sirvieron impresionantemente, y o sea, el coraje que nos daba, como tú bien lo mencionas, Moni, de la falta de respuesta del gobierno fue por el mundial, para que la gente, digo, una de las tantas razones, ¿no? Pero no querían que el mundo supiera la magnitud del desastre para que no les quitaran las concesiones de publicidad y el mundial mismo. ¿Cómo es posible que el dinero represente una importancia mayor a la vida humana? No lo concibo. Es en ese momento que Fred y yo decidimos abordar esta temática y esta crisis por medio del personaje de Ignacio, que es el hermano de Ángel, el político que está haciendo todo lo posible para que los medios de comunicación no cubran lo que está sucediendo y que el resto del mundo no sepa lo que está sucediendo, agarrándose de su escapatoria, que todo se cayó. O sea, no había medio de comunicación, no había radio, no había televisión, no había teléfono que se pudieran comunicar en las primeras 4 o 6 horas, porque todo se cayó en la Ciudad de México. Entonces, y los que habían les pusieron off. Les pusieron off. Entonces, la manera de comunicarse
que idearon en ese momento fue con los radios de las patrullas, de patrulla en patrulla. Entonces la gente iba oyendo de lo que se escuchaba dentro de los radios. Y los taxis. Y entonces se volvió un sistema de comunicación importantísimo, ideado por la misma gente y por la misma sociedad, que era imparable. Y el gobierno no lo pudo ni detener, ni estorbar, al contrario. O sea, entonces la gente empezó a oír todo lo que se necesitaba, de palas, de cobijas, de pañales, de agua, de sueros, de todo lo que se necesitaban para poder remover las piedras. Entonces, imagínate, lo único que tenían para poder sacar a las personas era el coraje de sacarlas. Las ganas. Las ganas, el coraje y la voluntad, porque nadie era ni topo, ni rescatista internacional, ni nada. Entonces, como Dios les daba a entender, la voluntad de sacarlos era lo que tenían. Y la voluntad de la gente de yo te vengo a ayudar, eso es lo más bonito que nuestro país ha vivido. Y lo teníamos que traer a primer plano. Fue dificilísimo ver todo lo que sucedió en los hospitales, en Tlatelolco, en los hoteles, o sea, se cayeron 800 edificios y contamos la historia de 2. Entonces nos fuimos a la investigación profundísima para entretejerla a los personajes y que ellos vivieran eso que vivieron las personas que entrevistamos. O sea, todo lo que vieron en la serie pasó. Todo. ¿Qué sientes cuando le pones play en tu casa? No, bueno, Moni, yo he visto 4 veces la serie entera, de principio a fin. De no creérmela. Yo como 100. Sí, o sea, de no creérmela. Yo como 100. No me la creía. Pero no por groupie. No, sí, yo sé. No, yo sé. Pero yo no me la creía. O sea, el nivel de producción, lo que hizo Jorge Michel Grau, lo que lograste tú, Moni, trayendo la tecnología de Star Wars a México. O sea, yo no podía creer el día que me dijo Leo, vamos a traer la tecnología de Star Wars para hacer lo que escribieron en Cada Minuto Cuenta. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Me dice, sí, ya me explicó el virtual production, una pantalla de 200 metros cuadrados por 200 metros cuadrados. Yo, como ya no es green screen, me dijo, no, eso es cosa del pasado y esto es punto y aparte, y ojalá esto abra las puertas a que Latinoamérica ya pueda empezar a contar sus historias. A mí me da muchísimo coraje ver cómo países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia cuentan las historias de sus países desde las cruzadas hasta hoy, y nosotros no podemos contar nuestra historia porque no había el presupuesto, no había la infraestructura, no había la tecnología, y nos tenemos que enfocar a contar géneros que nos permiten contar historias que no requieren de mayor presupuesto o producción, y sin embargo tenemos la historia más rica del mundo y no la podemos contar. No la podíamos, y con ustedes la inteligencia artificial. Sí. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas de la inteligencia artificial? Por un lado me frustra y por un lado me apantalla, porque me da miedo que el día de mañana nos quite la chamba, porque el día de mañana va a poder hacer un guión de principio a fin y perfecto, pero ya lo puede hacer. O sea, yo creo que ya lo puede hacer, y eso a mí me da mucho miedo. O sea, si le estamos dando tanta entrada, me da mucho miedo que los guionistas y escritores pasemos al olvido y nos quedemos sin trabajo, y por presupuesto y perfección, pues venga la hay, pero la verdad es que, como dice Guillermo del Toro, fuck hay. O sea, porque sirve muchísimo cuando te atoras, cuando necesitas, o cuando tienes un bloqueo, o cuando no sabes bien cómo solucionar un plot point, va. Pero de eso a ver, escríbeme la escena, o escríbeme este personaje, o ayúdame a plotear no, ahí sí no, porque si le damos esa entrada sí nos va a quitar la chamba mañana, y me da muchísimo miedo. Como sí, y cómo podemos utilizarla a nuestro favor, y cómo podemos, es inevitable. No va a pasar, nos está pasando por encima. Sí. Y estamos haciendo esto
ahorita lo podríamos hacer Sí. sin necesidad de nuestros assets y de nuestras maquetas y sin necesitar tantas herramientas y tanta gente y tanto dinero y tantos recursos de todo tipo. Lo podríamos hacer con un muy buen prompteo. Sí, claro, claro. O sea, necesitaríamos nada más la pantalla. Exacto, exacto. Es la tercera parte de la inversión probablemente. Exacto, exacto. Entonces, creo que también abre muchas oportunidades y también es Muchísimas. una puerta para decir, venga creadores, ya no tienes pretexto para no hacer las cosas. Sí, exacto. Eso sí. Y es un gran capitalizarlo punto. de forma positiva. Exacto. Desde tu trinchera como escritora, ¿cómo recomiendas que se capitalice, que se utilice para bien? ¿Y qué es lo que definitivamente dirías, esto no se toca y esto hay que preservarlo para siempre? Tu capacidad de creación, de desarrollo, de escritura, tu visión es tuya. Y hay algo que a mí se me quedó muy aquí en la universidad, en Los Ángeles. Los profesores nos decían, tienen que entender una cosa, no intenten ser como alguien más. You are you, and that's your superpower. Eso en todo. En todo. En la Entonces, vida. lo que tú debas de traer a la mesa es tu superpower. Y eso no lo va a traer ninguna inteligencia artificial, porque tu corazón, tu narrativa, tu estilo de escritura es tuyo. Y eso está increíble. Ya que te puedas apoyar para, como dices tú, para las producciones, que es una maravilla porque es una reducción de costos increíble y que antes era impensable, para cuando tienes alguna duda de cinematográficamente hablando, cómo conectar tiempos, un montaje, el mundo interior para que llegue el steak, y te lo aclara, está perfecto, pero la escena escríbela tú, el guión escríbelo tú primero haz la entrevista a tu personaje, desarrolla tu personaje, haz tu sinopsis, haz tu Biblia solita. Ya que la tengas, entonces ya pregunta cualquier duda que tengas, complicación, conflicto con la AI, porque sí te lo soluciona. Unas veces acierta, otras no tanto, cada vez está mejor. Pero que sea más bien como tu asistente en escritura, no el escritor. Eso es importantísimo distinguir. Y se vuelve cada día súper complicado poder decir qué tan autor eres tú o qué tan autor es esta inteligencia artificial y cómo separar y cómo tú mismo decir, pues sí soy yo, pues más o menos porque me ayudó, pero qué tanto te ayudó. Es que ese ahí y está cañón. Exacto. ¿Qué tanto la usaste? Si la usaste muchísimo, pues mija, o sea, tú y pues el sí, robot. pero solo la usé una vez. Si hice la un usaste prompt una de vez, este nada tamaño más. y me hizo el guión. Sí. ¿Y lo usé una vez? Sí. Pues está cañón. Exacto. Entonces, yo como lo veo es, si lo usas demasiado, pues yo siento que sí se pierde la autoría. O sea, si tú primero haces all the work solita y ya teniendo tú, o sea, el desarrollo que hiciste, entonces llegas a pulir, a preguntar, a perfeccionar, va. Pero solamente cuando tú ya hiciste todo el trabajo, no que te lo haga por ti. Eso sí está prohibido. Prohibidísimo. Qué difícil, ¿no? Sí. Está complicado como autores, como creadores, como artistas. Sí. Está difícil. O sea, creo que aquí va a entrar muchísimo como estos valores, estos principios, esta cosa de decir, pues, ¿quién te autorregula? ¿O quién te regula? Sí, claro. Tú. Sí. Tú, porque sí. la herramienta ahí está. Sí, claro. Y no va a haber nadie, por más que haya regulaciones y legislaciones y indautores y INPIs y todas las entidades de gestión, Sí. está muy difícil saber qué sí escribiste tú y qué no escribiste tú. Uh-huh. Y hasta dónde es tu autoría y hasta dónde no. O sea, aquí es una autorregulación y es una Exacto, cosa eso es como de ética.
Eso es. Y de profesionalismo en donde tú solito digas, en un 60% esto viene de la inteligencia artificial y yo hice el 40%. O al revés, yo hice el 60% y el 40% o el 20% es de la inteligencia artificial. Claro, porque aparte te voy a decir, o sea, si llevamos todo este tiempo haciéndolo nosotros solos y han habido las obras maestras que han habido a lo largo de la historia del cine, esto es nada más una ayudadita, o sea, si tú vas a usar la inteligencia artificial para pensar por ti, eso ya está grave. O sea, entonces realmente, o sea, úsalo como tu secretaria, tu asistente, tu senior writer cuando necesites desconflictuar algo que te conflictúa dentro de la estructura, pero no que te escriba la escena, pues. ¿Me explico? Está cañón, está dificilísimo. Entonces siento yo que no podemos, o sea, es una maravilla la inteligencia artificial, es magia, es una maravilla, pero también es magia el talento que cada quien tiene. Y también es magia la visión que cada quien tiene. Y si antes de la inteligencia artificial se hizo Schindler's List, y se hizo Titanic, y se hizo Saving Private Ryan, y se hizo Cada Minuto Cuenta, y se hizo, o sea, La Casa de los Espíritus, ¿por qué no podemos? Ahí está. Todos los títulos que me acabas de dar ahorita son producciones de este tamaño, que cuestan todo este dinero. Estamos en un cisma como industria cinematográfica y audiovisual mundial, sí, en donde cada vez tenemos menos recursos, en donde cada vez los estudios hacen mejor sus cuentas y dicen, no voy a estar invirtiendo estas cantidades estúpidas de dinero cuando mi retorno no está siendo el que debería de ser. Totalmente. Y toda la industria estamos sufriendo porque no tenemos chamba. Exacto. ¿Por qué no voy a utilizar estas herramientas en donde me van a reducir mis costos al 70%? Eso es una maravilla. Es que ahí es en donde está la diferencia. Claro. Cuando hay hambre, sí, y cuando las cosas están tan complicadas y tienes estas grandes herramientas a la mano, creo que hay que sopesar y hay que encontrar un punto medio. 100%. Y hay que decir hasta dónde sí y hasta dónde no. Sí. Y regular y legislar, porque por supuesto que no puede ser posible que utilicen tu voz y nadie pague nada, sí, y tú te quedes chiflando en la lona, sí, y no cobres nada, sí, y no puede ser que alguien que hizo un buen prompt vaya a Indautor y diga, este es mi guión de 100 páginas, perfecto con su save de cat. Sí. Y me quedó, todo cae perfecto en donde tiene que caer. Sí, Esto es un trancazo. Sí. Y tú llevas 3 años de tu vida dedicándole a escribir un guión que probablemente no está tan perfecto como ese. Exacto. Porque la inteligencia artificial está alimentada por los humanos y sabe de errores. Sí, claro. Y no comete errores, es claro, perfecta. Sí, sí, es impresionante. O sea, es una maravilla cuando la sabes usar bien para lo que la debes usar y mientras sea así, no va a ser una amenaza, pero cuando le das la chamba a la inteligencia artificial en vez de a un humano, ahí es cuando llega la amenaza. Pero, por ejemplo, detrás o sea, los humanos también es cuando llegan a la inteligencia artificial para saber cómo hacer toda una producción. Por ejemplo, un Gladiator, La vida es bella, o sea, de esas producciones masivas. Narnia, por ejemplo. Narnia con la inteligencia artificial va a ser una belleza, pero siempre y cuando haya un humano detrás diciéndole a la inteligencia artificial cómo, programando, haciendo, deshaciendo, va, pero no que llegue o sea, a ver, hazme el back de Aslan y dime cómo va a ser todo. No, o sea, mientras hay un ser humano detrás trabajándolo, no hay tema, porque entonces lo estás utilizando por medio de la capacidad y talento de un ser humano. Y la inteligencia artificial va a sacar la perfección a raíz de lo que este humano está trabajando, pero no al revés. Dificilísimo. Sí. Es el debate en el que estamos todo el mundo, y mientras tú y yo estamos debatiendo, se están produciendo allá atrás millones de contenidos. Digo, estoy hablando por nuestra industria. Sí, claro. Pero la inteligencia artificial no es solamente para la industria artificial. No. Y está cambiando el mundo. Sí, Eso sí. es una realidad. Sí. Que no podemos tapar
tapen eso, voltéense para acá y ya no pasó, no, sí está pasando. Y hay que ver qué vamos a hacer y cómo lo vamos a utilizar de forma positiva para que no nos desbanque. Exactamente. En este sentido, tu experiencia en esta enorme conexión que platicábamos al inicio de este podcast, que tú has logrado hacer a través de tus telenovelas. Vi que las telenovelas al día de hoy son el medio de comunicación cultural que viaja a lo largo del mundo, de país a país, de generación a generación, y que no caduca nunca, y que no lo dejan de ver en ninguna parte del mundo, y que venden lo que no vende ningún contenido audiovisual, cinematográfico, ni de series, worldwide. Uh-huh. ¿Cómo se le hace para hacer que las telenovelas vayan al formato de película o al formato de serie y llevemos a la gente al cine? Porque estamos quebrando las historias, como industria, ¿no? Porque no llevamos a la gente a las salas. Porque no logramos que la gente, cuando está zapeando en cualquier plataforma en su casa, se quede en tu historia. ¿Por qué no los atrapas? Porque las telenovelas son historias de amor y desamor. Punto. Todo gira alrededor de The Impossible Love Affair. Todo es alrededor de eso. Y la 99.99% de las películas no se tratan de amor. Y las comedias románticas son muy cheesy. Y el melodrama mexicano en sí, que lleva el dolor humano tras el romanticismo del no poder consolidar un amor con el amor de tu vida, es lo que hace que sea la India, sea Argentina, sea Australia, sea Corea, se engancha a la historia. Es el melodrama del amor imposible. Por eso Wuthering Heights, ahorita el bombonzazo de Jacob Elordi y Margot Robbie, fue número 1 worldwide, even though it was a very poor adaptation de Wuthering Heights. Uh-huh. Porque ya no hay historias de amor. Ya todas son pink stories of love o asaltos, crímenes, asesinatos, posesiones demoníacas, conspiraciones políticas. Ya no hay historias de amor. Y lo que tienen las telenovelas de Televisa, que viajan la verdad a nivel mundial, es eso, que todos los personajes, su conflicto interno y externo es el amor. Y lo que esto conlleva, el sufrimiento del amor, la pasión del amor, el sueño y la idealización del romance, todas las dramas familiares que hay a raíz de, o sea, todos son las fórmulas llevadas de Romeo and Juliet a un melodrama de 180 episodios o de 20 o de 60 o los que sean, pero es la premisa, siempre es Romeo and Juliet. Aquí lo tenemos con Pablo y Lucía. Pablo y Lucía es nuestro Romeo and Juliet. Entonces, el melodrama del amor imposible de estos dos seres inocentes que se aman y se adoran y son separados por un terremoto. Uh-huh. Es que es lo que te iba a decir, o sea, si la premisa es la historia de amor y Romeo y Julieta, no necesariamente tiene que ser como el hilo conductor y la parte central de la historia, pero sí podríamos incluir, claro, esto dentro de las B-stories o dentro de los, a lo mejor, antagonistas o dentro de los coprotagonistas, no sé, o sea, incluir un poco de eso dentro de nuestra narrativa, claro, para poder conectar con las grandes masas. Exactamente. Porque no lo estamos haciendo, no logramos hacerlo. Es eso, lo que pasa que el amor se está quedando a un lado. El amor duele. El amor no es una historia bonita. No es cierto, el amor no duele, no tiene que doler. No, o sea, el amor sí duele. O sea, pero cuando, o sea, la lucha del amar, a pesar de que tienes todo en contra, eso es la historia. Y eso es lo que tiene a todas las audiencias de donde sea picados. Yo me acuerdo perfecto, una vez, yo de repente me doy mis escapadas a ver teatro en Nueva York, de Shakespeare o de los musicales, que yo me muero. Pero, y estaba comprando, me acuerdo perfecto, estaba comprando para
Los Miserables, cuando estaban Los Miserables hace 8 años, que era una puesta en escena espectacular con Ramin Karimloo. Y atrás de mí habían unas señoras y unas adolescentes de la India. Y me vieron sacar mi credencial de Televisa para comprar mi boleto y que me dieran descuento, porque siempre jala. Entonces me dijeron, ¡ah! ¿Televisa? Y yo, yes. ¿Telenovelas? Yes. ¿Do you write telenovelas? Wow. Y digo, sí. Y me dijeron que no se pierden una telenovela de Televisa en la India. Me hablaron de Mariela del Barrio, de Marimar, de Diana Salazar, de Las Amazonas, de En Tierras Salvajes, o sea, me empezaron a hablar, ¿cuál es ese escrito tú? Y les dije Tierras Salvajes. ¡No! Y yo, ¿qué pasa? O sea, en la fila de comprar boletos a Broadway, de la India. Y luego en Twitter me escribían de Bosnia-Herzegovina, ¿qué va a pasar en el siguiente episodio? Y así, ¿qué onda? Y todo es eso, o sea, y son respuestas que yo no he visto en otros formatos o en otro tipo de historias porque no incluyen el amor imposible y la lucha de ese amor, no los incluyen. Pues ahí hay otro tip, muchos tips. Es lo que yo veo. Digo, yo no sé si tenga razón o no, pero... ¿En qué estás? ¿Qué viene? ¿Qué sigue? Pues proyectos contigo, amor. Que tenemos que consolidar. Y estoy levantando también con Alex Balaza, que nos está costando, pero lo vamos a lograr. Abrir la puerta para que los latinos puedan trabajar en Europa. A contar historias. Esto lo dijo Guillermo el Toro, y es cierto. Los latinos tienen el poder de contar la historia que se les venga en gana. Porque tenemos esa alma y ese corazón que entiende a cualquier ser humano. Eso sí es cierto. Y entonces los latinos pueden contar la historia de Polonia, de Rusia, de Ana Karenina, de Chopin, de los indígenas de Australia, porque nosotros sí tenemos esa sensibilidad de entender el dolor ajeno. Eso lo dijo Guillermo el Toro. Acuérdense, porque es verdad. Y entonces lo que estamos haciendo es eso, tratar de abrir camino para que los latinos puedan también trabajar en la industria europea por medio de una serie de Chopin y de Liszt, como los primeros rockstars de la historia, pero es contada desde los ojos de una niña que está intentando sobrevivir la Segunda Guerra Mundial por medio de la música de Chopin. Sí, entonces... ¡Wow! Sí, es una cosa, y también es una producción enorme, pero a mí no me asusta contar historias enormes porque ahorita ya llegó la AI, como dices tú, entonces ya no hay pretexto. Y aparte, la verdad es que los latinos de México a Argentina somos personas sumamente well-read people. O sea, somos personas muy educadas, somos personas académicas, somos personas muy cultas. Pues porque tenemos una cultura y tenemos una historia espectacular. Y nosotros nacimos en el mejor país del mundo. En el mejor. Y hay que contar nuestra historia, hay que contar la independencia, la conquista, como es. Hay que contar la revolución cuando llegan los franceses, o sea, Maximiliano y Carlota. Estoy emocionadísima por esa serie que se va a contar, estoy emocionadísima. El porfiriato, o sea, es que yo una vez, y siempre lo digo, el productor de Downton Abbey vino a México a dar una conferencia y decía, ¿por qué no cuentan su historia? ¿Por qué? O sea, si Inglaterra tuviera la historia de México, lo que yo ya estuviera haciendo. Y ustedes no lo hacen. ¿Por qué? Y nos vino a decir, ve lo que están haciendo los españoles con la serie de Isabel la Católica, que es la mejor reina que ha tenido la historia de Europa. Punto, over Victoria. Ahora que fui a ver el musical de La Malinche hecho por Nacho Cano. ¿Qué tal? Hecho por Nacho Cano, además dices, todo esto es México. Eso es México. ¿Y por qué no lo contamos? ¿Por qué no lo contamos? ¿Por qué no? Es que entre nosotros nos hacemos el guachimiri de a quién le va a importar. Güey, al mundo entero le importa la historia de México. O sea, los historiadores alrededor del mundo veneran los mayas, los chichimecas, los aztecas, los purépechas, la historia de Cortés y la Malinche. ¿Sabían el testamento de Isabel la Católica que defiende a los derechos de los nativos y condena a los conquistadores que se atreve a esclavizar a los nativos indígenas? Esto es el precursor de los derechos humanos, USA.
Esto es en 1504. En Estados Unidos, en 1950, seguía siendo ilegal el matrimonio entre afroamericanos y blancos. And we did it in 1504. Thank you. Y no lo contamos. No lo contamos. Sí. Hay que confiar más en nosotros mismos y echar mano de lo que tenemos, que es mucho. Muchísimo. Muchísimo. Ya nos toca contar nuestra historia y arreglárnosla, saber cómo coños, pero ya nos toca, porque es universal, porque está llena de amor, de lucha, de esperanza, y nosotros siempre hemos ganado a todas las batallas que hemos hecho, tanto externas como internas, y no importa la crisis que la sociedad esté viviendo, Moni, el mexicano siempre va a tener una sonrisa en su cara. Y un welcome to Mexico. Sí, siempre. Sí, pues que viva México. Que viva México. Gracias, Vic. A ti, Moni, muchas gracias. Les mando un beso. Si les gustó, denle like, activen la campanita. Nos vemos la próxima. Pero querías hacer cine.